Con mucha alegría quiero decirles, y esta charla ustedes la van a escuchar, yo les voy a avisar, después en Diamante FM, en el programa La Mañana en Camino, ¿verdad? Que es el programa que hace 13 años realizo allí en el 98.7 todas las mañanas, ¿sí? Bueno, ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es un médico, oncólogo, investigador, docente, escritor, de hecho también es compañero de la emisora de Diamante FM y acaba de publicar a través de Ediciones de la Banda Oriental Nadie se salva solo, reflexiones, prevención y tratamiento del cáncer. Con nosotros el doctor Álvaro Vázquez. Bueno, buenas tardes para todos. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Con Alejandro nos vemos una o dos veces por semana y discutimos sobre distintos temas de fútbol, de Liverpool, yo de Peñarol, y en eso andamos discutiendo cada semana. Así empezamos siempre, arrancamos así, después terminamos como terminamos, pero arrancamos así. Y quiero, mira, la verdad, sé que me vas a querer, no tenía pensado arrancar así, pero... para. Primero que nos salvamos de no tener la charla inmediatamente después del partido. Exacto. Liverpool-Peñarol, que va a ser el domingo, pero con la suspensión se corrió, ¿verdad? Exactamente. Él, a diferencia de lo que muchos creen, no es hincha de Progreso, ¿verdad? Él es hincha de Peñarol. Y te diría que... bastante asquerosito, ¿no? Bueno, a veces, depende del resultado, depende del resultado. Bien. Bueno, pero además, ¿sabés, Álvaro? Me parece bien arrancar de esta manera, la que voy a proponer ahora. Porque Álvaro dice la verdad cuando dice que hace... ¿cuánto tiempo ya que inevitablemente nos vemos una o dos veces por semana? 4 años. Hace 4 años que nos vemos una o dos veces por semana e irremediablemente... hace 4 años que cada vez que me despido de Álvaro y que lo saludo, me despido saludando a alguien y preguntando por alguien. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, muy cierto. No, porque quiero decirle que... porque la conocí mucho antes que a él y me doy cuenta que... ¿qué tal? Vamos a llorar los dos, ¿no? Ya se dieron cuenta, porque, ya se dieron cuenta. ¿Sabés que cada vez que lo veo desde hace un tiempito corto, me viene el decirte cómo está mami y saludos a tu vieja? Así que, bueno, vos sos un hombre de fe, así que yo creo que igual sirve el saludo, ¿no? Sí, cómo no. Bueno. No, pero es así, siempre, creo que todas las veces que nos hemos encontrado durante estos 4 años, el saludo final de Alejandro era siempre un saludo para mi madre. La extrañamos, lógico, pero con la fe y la esperanza de que, bueno, cumplió la misión que tenía que cumplir, y como los cristianos cuando creemos y sabemos que hemos cumplido con la misión, el tiempo se termina y hay otra esperanza, otra vida, y bueno, allá partió a su destino definitivo. La extrañamos, pero la queremos cada día más y reconocemos todo el bien que hizo. Muy bien. Bueno, seguiremos manteniendo el rito entonces. ¿Cómo no? Bien, les cuento que... Bueno, primero contanos vos, porque... arranco yo. La semana pasada dije, anunciando tu visita, que por una cuestión de generación, yo recuerdo, no puedo establecer exactamente el momento que entendí que cáncer era sinónimo de enfermedad y sinónimo de muerte. Casi como un sinónimo perfecto. Sí. En mi época de niño. Advierto que yo nací el 29 de junio, por lo tanto, cáncer llegó primero a mi vida como signo del zodíaco. No entendía muy bien qué eran esas cosas, pero viste que de chiquito empezás a preguntar y bueno, y a mí me quedó. Después descubrí que había una enfermedad, sinónimo de muerte, que se llamaba igual a mi signo del zodíaco.
mira vos, mi hijo nació el 9 de julio. Mi hijo también es de cáncer, pero no lo había pensado así y se me ocurre planteártelo de este modo. Y mi hijo sabe que cáncer es una enfermedad. Sabe que cáncer es una enfermedad que puede provocar la muerte. Y sabe además que su madre, antes que él naciera, tuvo un tipo de cáncer. Por lo tanto, él es otra generación que bajo ninguna circunstancia asocia como sinónimo cáncer igual muerte. ¿Qué ha pasado en desde la historia de la humanidad, relativo corto tiempo y dónde hay que encontrar las explicaciones para que ese paradigma esté cambiando tan notoriamente, como vos lo decís incluso explícitamente en una parte de tu libro? Sí. Bien, yo creo que ahí hay un tema central del libro que, más allá de que esté en el libro, resumiste los últimos 30 años de lo que ha sucedido en la perspectiva de esta enfermedad. Ha cambiado realmente creo yo, esa relación entre el cáncer y casi la obligatoriedad de la muerte. Si hacíamos esta charla, ponele en el año 2000, me iba a costar afirmar esto, claro, en nuestro país. Porque todavía la mayor parte de los pacientes o de las personas, sin ser pacientes todavía, que contraían algún cáncer, el tipo que sea de cáncer, y les teníamos que decir, mire, hay mayor chance de que fallezca, de que se cure de la enfermedad. Y eso porque, a ver, la evolución que tuvo esta enfermedad ha sido así en los tiempos previos al año 2000. Era una enfermedad en la cual había conciencia, pero era una enfermedad que sobre todo la estábamos diagnosticando tarde. Yo creo que había otro de los conceptos que se manejan acá en el libro, que lo hemos manejado en la radio muchas veces, había mucho miedo con la posibilidad de esta enfermedad. Y el miedo paraliza, el miedo aterroriza, el miedo a quién no. Yo no voy a leer esta noche el libro de Mario, porque con el lobo y los lobisones, los de Mario son muy divertidos, todos esos lobisones son muy divertidos, pero a ver, el miedo paraliza, el miedo a uno lo frena. ¿Cuántas personas no van al médico por si me descubre algo? Que voy a ir al médico, voy y cada vez que voy me descubre un montón de cosas. No, que te las descubre, las cosas ya están ahí, no hay que tener miedo a esa situación, las cosas están y se diagnostican. Yo creo que con el cáncer lo que ha pasado es, lo empezamos a diagnosticar antes, y a lo que lo diagnosticamos antes, lo curamos más y lo curamos mejor. Yo creo que esa es la conciencia más importante que nos ha permitido y nos permite decir hoy, la mayor parte de los uruguayos que contraen esta enfermedad se van a curar. Y estamos hablando de una curación que está en crecimiento, con lo cual cuando decimos que está creciendo la curación por cáncer, lo que estamos diciendo es que está disminuyendo la mortalidad por cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los uruguayos que tengan un diagnóstico de esta enfermedad a lo largo de la vida, se va a morir de otra cosa. No se va a morir de ese cáncer, se va a morir de otra cosa. Y esto está pasando hoy en el 53% de la población, pero en el año 2007, 2006, todavía era el 47% nada más que se salvaba de esta enfermedad. En muy poquitos años ha sucedido que es mucha más la cantidad de gente, de un 6% en medicina y en oncología, en tan poco tiempo, es muchísimo. Y miren qué ha pasado también. Han cambiado los cánceres que más se diagnostican y los cánceres que más tiene nuestra población. ¿Cuál cáncer era el cáncer más importante en los hombres? Por ejemplo, hasta hace 6, 7 años. Era el de pulmón. Era el de pulmón. Y el cáncer de pulmón todos sabemos que es un partido difícil. No imposible, pero es un partido difícil. Pero además es un partido difícil porque está vinculado al tabaquismo, todos lo sabemos. ¿Cuántos fumadores? No voy a preguntar si acá hay fumadores, que espero que no, y si los hay, que sea hasta el día de hoy y después no hay más. Pero en realidad esta charla es de eso. Ese esfuerzo. Todos exfumadores. Pero, a ver, ¿cuántos fumadores conocen ustedes
que por ser fumadores y por el hecho de ser fumadores, compran la cajilla de cigarrillos y una vez al año iban a hacerse una placa de tórax por las dudas de que el tabaco les estuviera dando un cáncer de pulmón. ¿Cuántos conocen? Yo, ninguno. Sinceramente, yo no conozco ninguno. Capaz que lo hay y ojalá lo haya, como siempre decimos, el que va a fumar, que fume si quiere, ya sabe que le va a ir mal porque el cigarro te la cobra, siempre te la cobra de una forma o de otra, a corto, mediano, largo plazo, pero al menos anda a hacerte una placa de tórax a ver si encontramos una manchita chiquita que después podamos tener la posibilidad de decir, te curamos. ¿Qué pasó en estos últimos años? Ya no es más el cáncer de pulmón el más frecuente en los hombres del Uruguay. Ya pasó a ser el cáncer de próstata, el más frecuente. Un cáncer que, para agarrarse uno, si a uno le dijeran, bueno, no tenés suerte, te vas a agarrar uno, ¿cuál querés agarrarte? Yo claro. Ese, yo quiero ese. Claro. Yo quiero agarrarme el cáncer de próstata, pero ¿por qué quiero agarrármelo? Primero no quiero agarrármelo, por supuesto, pero, no, porque por eso, para comprar, voy a comprar otra cosa, voy a comprar el libro de Mario, pero este no me lo quiero comprar. Que te asusta, ¿eh? No, pero igual, prefiero ese susto, ¿Pero por qué? Porque el cáncer de próstata, como todos los cánceres, otro concepto que hay que tener bien grabado, el cáncer da tiempo. El cáncer no te saca corriendo, ¿eh? Para diagnosticar un cáncer de próstata de 1 centímetro en la próstata es un órgano muy chiquito, mide 4 centímetros por 4 centímetros por 3. Va creciendo a lo largo de la vida un poco y puede llegar a 5 o 6 centímetros, pero es chiquito. Un cáncer de próstata de 1 centímetro debe precisar cerca de 7 a 8 años para llegar a ese tamaño. Y entre esos 7 o 8 años para llegar a ese tamaño, es desde el primer día que el PSA, que es ese examen en sangre, que los hombres después de los 50 años nos tenemos que hacer. Tú ya llegaste. Sí. Yo también. Bueno, también. Porque tenemos la misma edad. Entonces, usted es un poquito menor. Aunque no parece, tenemos la misma edad. Bueno. Eso lo discutimos en la radio también. Siempre cuando se va le digo chau viejo, que anda bien. Entonces, el PSA, desde el primer día que el cáncer de próstata está y que no lo podemos diagnosticar a veces por una punción en la próstata, el PSA ya te está avisando, te está poniendo en la sospecha de que quizás hay un tumor que está creciendo ahí. Imagínense ustedes, tenemos 7 años para diagnosticar este tumor hasta que se hace un tumor de 1 centímetro donde es fácilmente diagnosticable. 7 años. Para agarrarlo en esos 7 años, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir una vez al urólogo y que el urólogo te revise y te pida el PSA. Te lo pide el urólogo y ya lo descubriste. Entonces, y es un cáncer que es altamente curable. El 100% de los cánceres de próstata se pueden llegar a curar. Entonces, porque me quedó... Bueno, primera cosa, esto que estás contando luce claramente como un nuevo escenario que refleja una buena nueva, ¿no? Claro, es decir, por supuesto. Antes el pulmón era el cáncer predominante en los varones, ahora es el de próstata, y acabas de decir que además es un cáncer que por esa característica y seguramente otras más técnicas, es más, llamémosle curable. Exacto, ¿No es cierto? Exactamente. Pregunta que es inevitable hacer, ese pasar del primer al segundo lugar sigue siendo el de pulmón. El de pulmón sigue siendo el segundo. ¿Verdad? Pasar caer del primero al segundo lugar, ¿está vinculado directamente con las políticas estatales a propósito del antitabaco y que obviamente uno tiene casi a ojímetro, te diría, la convicción que la gente, y agrego yo, en particular los varones, fuman menos? Y si alguien quiere hacer el ejercicio, pregunte en un asado cualquiera, che, ¿me prestás fuego que tengo que...? Entras a hacer así, y nadie tiene fuego. Exacto. Y antes aparecían 5 yesqueros en el momento, ¿no? Es decir, sí. ¿tiene que ver con eso o también habría otras razones? Bien, no tiene que ver con eso. Bien. No tiene que ver con eso. Las políticas estatales que se han tomado... Es tentador creer que es por eso, ¿verdad? No es por eso. Hoy no es por eso todavía. Las políticas estatales empezaron en el año 2005. Estamos en el 2019, van 14 años. 14 años es un tiempo absolutamente insuficiente para decir que por las políticas estatales que tenemos, hoy tenemos menos cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón se genera no de un día para el otro.
así como el cáncer da tiempo para diagnosticarlo, precisa tiempo para generarse. Y un cáncer de pulmón precisa por lo menos 20 años de tabaquismo para empezar a pensar en que el cáncer se está empezando a gestar. Eso no quiere decir que si una persona fumó 20 años y después de los 20 años deja de fumar, el riesgo de aparecer el cáncer de pulmón se le va. No, precisa otros 20 años para que ese riesgo disminuya a la medida más o menos de alguien que no ha fumado nunca. Por eso es relativamente frecuente encontrarse con personas que aparecen... Dejaron de fumar hace mucho tiempo, sin aparecen, ¿cómo es posible? igual aparece. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene el tabaco no es un efecto inmediato, sino que es un efecto acumulativo y que las células van cambiando muy lentamente a lo largo del tiempo hasta adquirir el cáncer. Entonces, si bien es cierto que las políticas estatales no reflejan todavía, porque no estamos en el tiempo de que lo reflejen todavía, sino que para eso van a tener que pasar por lo menos 10 años más, para empezar a decir, bueno, si tenemos una disminución en el cáncer de pulmón en los varones, va a ser, y no digo en las mujeres, que podría decirlo, pero estuviste muy bien en lo que dijiste recién, y vamos después al tema de las mujeres, en los varones, dentro de 10 años, si disminuye el cáncer de pulmón, bueno, sí, ahí sí puede ser por las políticas que se han tomado en este tiempo. Pero lo que sí ha pasado es que ha repercutido en otra de las patologías que el cigarro trae, que son las cardiovasculares. Han disminuido drásticamente en los últimos 10 años la cantidad de infartos agudos de miocardio, o sea, de infarto del corazón, ha disminuido muchísimo, y eso sí es gracias a la disminución en el tabaquismo, que impacta mucho más rápido en esa patología que en la otra. Entonces, con más razón, aplica la pregunta, ¿y cuáles son las razones por las cuales el cáncer de pulmón ha caído del primero al segundo lugar? Ha caído en cierta forma porque el cáncer de pulmón, y vamos a hacer un poquito de historia, en el año 1900 era una patología rarísima en todo el mundo. Era muy rara. No habían cáncer de pulmón. ¿Cuáles eran los cánceres de pulmón que habían? Los que no dependen del tabaco, que son los mismos que hay hoy, y son el 10% aproximadamente de todos los cánceres de pulmón que tenemos hoy en día. Solamente el 10% son tabaco no dependiente. Si hiciéramos un juego de borrar de un plumazo de la historia, como si tuviéramos ese poder, sí. El tabaco, sí. Supongamos, nunca existió el tabaco, juguemos, ¿no? Nunca existió el tabaco, nunca nadie fumó, nunca nadie necesitó hacerlo. ¿Podríamos decir que viviríamos en una humanidad donde el cáncer representaría la 10ª parte de lo que representa hoy? El cáncer de pulmón, sí. Ajá. Del cáncer de pulmón, sí. Sí. La 10ª parte. Y muy probablemente otros tumores también, tumores de la esfera de otorrino, de garganta también, tumores de riñón también, tumores de vejiga también. Bien. Seguramente todos esos cánceres que son en su mayoría tabaco dependientes, no lo tendríamos. El cáncer de pulmón sería una cosa rarísima. Como lo era, como lo era en el momento. Exacto. ¿Y qué pasó? Cuando empieza el tabaco, el cigarrillo, a generarse y todo, no era tan complicado todavía. Pero el tabaco ya existía, pero que no era tan masivo. No era tan masivo, y más, y había otro problema. ¿Sabes cuándo se masificó el uso del cigarrillo? Cuando fue fácil prenderlo. Porque si era difícil prenderlo, no era tan fácil fumar. Ahora, cuando se inventó el fósforo, ahí se armó el lío. ¿Por qué? Porque no solo tenías la posibilidad de tener el tabaco, sino tenías con qué prenderlo. Porque si vos tenías que ir para prender, como hacían los indios de América, para prender sus hojas de tabaco que poníamos en el fuego, bueno, prendías uno por día, con suerte, y la historia de la pipa de la paz, culturalmente, era una cosa que pasaba una vez cada tanto. Ahora, el hábito de fumar y andar como una chimenea todo el día fue cuando lo pude prender. Porque si no lo puedo prender, no lo puedo fumar. Pero cuando el fósforo es el socio más importante, y por eso vos decías, hoy el fósforo está más complicado, porque claro, ahora de verdad, para prender fuego lo precisamos y nadie tiene. Nadie tiene. Que no haya apagón en una casa para tener que prender una vela, porque capaz que tenés la vela, pero no tenés el fósforo. Bueno, este es otro asunto, ¿no? En las nosotros sabíamos perfectamente dónde estaban las velas en una casa, porque convivíamos con los apagones. Sí. Ya ni siquiera hablo de los programados, ahí ni hablar, ¿no? Que hasta actividades especiales todos hacíamos. Si no, el apagón era como un compañero de ruta que cada tanto. Entonces, toda casa sabía dónde estaba distintas formas de generar luz.
Bueno, hoy día medio que te agarra, decir que todos tenemos celular, el celular ya tiene una linterna, todo, pero es como decir, ¿y dónde? ¿Y cómo lo resuelvo? Como que no lo sé, ¿no? Quiero hacer una referencia personal para no salirme también, yo no soy, bueno, el doctor quizás me corrija, nunca fumé cigarrillo, el común y corriente, yo no sé tragar el humo, entonces nunca fumé. Sin embargo, durante mucho tiempo fumé en forma relativamente habitual habanos, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me gusta, además no tenés que tragarlo, etc. Bueno, en fin, y con el discurso, que también es cierto, de que como no hay papel, que es natural, es no más sano, por supuesto, esta tontería nunca la dije, pero por lo menos un tanto menos nocivo, en el entendido que además fumaba muchísimo menos cantidad. Quiero decirles que el número de habanos que fumo, los cuento así, por año, son casi mínimos, casi por la misma razón del fósforo, pero desde otra perspectiva. Porque vos para fumar un habano no es 2 minutos en tu oficina que salís a la vereda, o aprovechar la tanda de la radio y bajar a la vereda. ¿Qué se necesita? Tiempo, un lugar donde haya como cierta estabilidad y comodidad. En un restaurante, desde que ya no se puede... Incluso, que yo lo hacía antes, en una cancha de fútbol, si lo abierto está, ya es como que te sentís el malo de la película de verdad, quiero decirlo, porque ya es como raro, ¿no? Entonces, los ámbitos se van disminuyendo y por lo tanto los ámbitos cambian los hábitos. Es una cosa que parece tan obvia, tan elemental, pero cuando lo comprobás en los hechos no deja de ser casi mágica en su comprobación, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, lo que tú estás diciendo, Alejandro, es clarísimamente así y además es como empieza la historia del fumar. El fumar empieza como una historia social de encuentro en el cual, por ese encuentro donde se charlaba, hoy están todos tomando un café porque es lo habitual, bueno, se fumaba, y esa era la tradición, y esto pasa esto mismo. Y me das pie en esto que dijiste de que es fumar, te sentís el malo de la película, porque claro, ahora cambió, ahora te miran raro cuando estás fumando. Pero, ¿sabés dónde se han escondido los tabaquistas? Y ahí no los podemos ir a buscar. No, porque no hay que ir a buscarlos, pero no, a ver, no puedes hacer nada. La imagen, sí, por eso, ¿sabes dónde? En la casa. En la casa están escondidos. Están escondidos en el hogar. Ajá. En el hogar... Pero vos sabés que me dejás un poco helado porque yo diría que se fuma menos en las casas también. ¿Sabés que si les preguntás dónde fuman cómodos, sabés que fuman cómodos en su casa? Ajá. Y sabés que hay niños que están aspirando el humo del tabaco en sus casas. Bueno, como antes lo hacíamos nosotros, con absoluta, entre comillas, naturalidad, ¿no? Ese horror. Porque todavía el tabaquista, a veces algunos de los tabaquistas están enojados. Todavía están enojados con algunas de las medidas que, claro, tienen que salir afuera, no sé qué, pero en mi casa mando yo y hago lo que quiero. Y ahí es donde estamos viendo. Y hay trabajo científico, yo menciono alguno en el libro, sí, claro. Donde se han analizado los productos del tabaco en el pelo de los niños. Y el niño no fuma. Y el tabaco los productos del tabaco de la combustión se pueden depositar en el pelo, pero también se puede analizar la composición del pelo. Y en la composición del pelo podrás creer que tienen productos del tabaco al igual que la persona que fuma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay 3 formas en las cuales el humo del tabaco puede perjudicarnos. Una primera corriente del que fuma, que es el que aspira, es la primera corriente donde algunas partículas pasan a los pulmones. Y esa tiene una característica que es la corriente primaria, que se llama, que las partículas son grandes. Entonces esas partículas se depositan en los lugares bastante superficiales de los pulmones y perjudican solamente a la persona que fuma. Y esas partículas pasan al torrente sanguíneo y se distribuyen en el organismo y se eliminan por la orina, después que es el lugar en el cual se eliminan los productos del tabaco. Después hay otro humo, que es la corriente secundaria, que es cuando el cigarro está prendido y no está aspirando a la persona, pero el humito sale. Si ustedes lo miran bien, es distinto ese humo del humo que exhala la persona que está fumando, que es un humo grueso, no sé, ese es bien finito. Y las partículas que tiene esa combustión del tabaco
es mucho más chica esa partícula, con lo cual si se aspira esa partícula llega mucho más profundamente en el pulmón de quien la aspira. ¿Y quiénes aspiran esa? Además del que fuma, el que no fuma. El que no fuma es el que aspira esa, y al que le va mucho más profundamente el producto de la combustión del tabaco. Y hay un tercer lugar donde queda también, que es la tercer corriente del humo de la combustión del tabaco, que es bien simple. Ustedes, si entran en el lugar donde alguien fumó hace un día, ustedes sienten el olor. Y el humo no está. Y el humo no es que está flotando, porque podés abrir la ventana, la cerrás y el olor queda igual. Sí. ¿Dónde está? Es la parte de la combustión del tabaco que se deposita en los lugares sólidos. En la mesa, en la cortina, en la pared, en la ropa, en lo que sea, y ahí queda depositado también. ¿Y saben qué pasa cuando uno va a decir, bueno, voy a abrir acá para que se vaya el olor? El olor se va, y siempre el olor es por partículas. Siempre esto, a ver, cuando uno huele algo, es porque una partícula llega hasta el lugar donde tenemos la capacidad de oler. No es que es una sustancia en el aire, no, es una partícula que llega. Cuando abrimos y movemos, lo que hacemos es largamos al aire todo eso que quedó y se vuelve a mover y lo volvemos a aspirar. Una partícula que es mucho más concentrada, esa que la que se aspiró en primera o en segunda instancia. O sea que la zona de riesgo está ahora instalada en las casas. En las casas. Y los niños, no hay un estudio en nuestro país, ojalá que nunca lo tengamos que hacer, pero en otros países los niños que viven en esas casas tienen la misma cantidad de productos de combustión de tabaco en su pelo, imagínense lo que es el resto del organismo, que una persona que consume tabaco. Hasta ahí llega el daño que puede provocar la combustión de esta sustancia. ¿Se han llegado alguna recuerden, si quieren hacer alguna pregunta, este es el método, ¿sí? Escribirlas en un papel. Presumo que muchos de ustedes tienen ganas de hacer, decir y contar cosas, pero justamente para poder darle cierto orden les pedimos que lo que quieran lo puedan decir a través de la palabra escrita. Es este caso. Ya quiero que hablemos un poco de las mujeres, bien, ¿verdad? Sí, que es una cosa que nos quedó pendiente, pero antes llega este mensaje pregunta. Hay personas con cáncer que van al exterior para su tratamiento. No me doy cuenta cuál es la palabra. ¿Está faltando en Uruguay equipos para un mejor tratamiento? Pregunta ella. Bien, no, la respuesta es desde mi punto de vista, ¿no? Quizás hay otros colegas que tienen otra visión y bueno, pero desde mi punto de vista no. El tratamiento del cáncer tiene tres áreas, que es la cirugía a grandes rasgos, ¿no? La radioterapia y las drogas oncológicas. No voy a decir quimioterapia porque hoy en día no es solo las drogas citostáticas, que es la tradicional quimioterapia, sino que son hormonas, que son drogas de estas de alto precio que hay en distintas familias. Esas son las tres áreas en las cuales se pueden tratar los cánceres. Hablas específicamente en el libro de esas tres. Quiero informarles a todos ustedes. Hablo de las tres. Vamos a empezar por la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que se realiza con equipos, en los cuales son equipos parecidos a los rayos X, a los tomógrafos, no iguales pero parecidos, en los cuales somos el país de América Latina que tiene mayor cantidad de equipos por habitantes que viven en el país. O sea, el número relativo, esto es el número relativo de equipos que hay en relación a la población, somos el país que tiene la mayor cantidad. Mayor cantidad que Brasil, que Argentina, que Chile. Uruguay es el que tiene la mayor cantidad. De radioterapia. De radioterapia, distribuidos en el sector público y en el sector privado para el país. Esto es un dato objetivo que es de la Organización Internacional de Lucha contra el Cáncer, que lo ha establecido así, con lo cual, por ese lado creo, y son aparatos que están actualizados, regulados y demás por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, por los dos. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos lo suficiente que hay que tener. En el caso de las drogas, por cómo es el sistema nuestro de salud, todas las instituciones están obligadas a dar determinadas drogas que sirven para el tratamiento oncológico. ¿Cuáles son esas drogas? Drogas que normalmente no son drogas caras, o sea que son fácilmente se pueden conseguir, están en el país, no hay problema. Y esto lo tienen los hospitales, lo tienen los mutualistas y lo tienen los seguros. Las drogas que pertenecen al ámbito más caro las financia el Fondo Nacional de Recursos.
De todas las drogas que hay, que si ustedes van a un congreso de oncología, yo les puedo asegurar, es un entrevero de drogas y cosas a esta altura que es impresionante. Pero en las drogas de oncología hay que diferenciar dos tipos de drogas. Las que impactan en la sobrevida del paciente, o sea, la droga que se la doy al paciente y sé que le voy a alargar la vida porque está demostrado que le alarga la vida, y las drogas que no alargan la vida pero mejoran la calidad de vida, ¿ya? A grandes rasgos. ¿Cuáles son las drogas que están en el Fondo Nacional de Recursos? De las drogas que alargan la vida de los pacientes, el 85% de las drogas de alto precio que está demostrado que tienen esa función están dentro del Fondo Nacional de Recursos y toda la población tiene acceso a esas drogas. ¿Qué porcentaje? 85 de esas drogas que dan un alargamiento de la vida. Queda todavía una parte que no está financiada, y es cierto. Y después hay otra parte de las drogas que no se ha demostrado que alargan la vida, pero dan mejor calidad de vida, esas no están dentro del sistema y son las que están faltando hoy a nuestro sistema de salud. Ahí es donde uno viene, bueno, ¿y por qué no están? Bueno, no están porque son caras, porque es difícil de financiar todo y demás. Ahí es donde a mí me gusta hacer una comparación. ¿Qué país del mundo tiene todas las drogas que se usan hoy en oncología? Ninguno. No hay ningún país del mundo que dé desde su sistema de salud todas las drogas que hay en oncología, por una razón simple. En ciencia y en medicina, una cosa es el avance de la ciencia, hasta dónde va y los resultados que tiene, y otra es cómo hacemos para que ese avance llegue a toda la población. Y es muy difícil que eso sea en el mismo momento. Por ejemplo, una droga que para mí es la droga más importante que ha habido en la historia del cáncer, que es el tamoxifeno. Que es una droga muy conocida para el cáncer de mama, que ha salvado muchísimas vidas, que ha curado muchísimas personas, que hoy sigue curando muchísimas personas, el tamoxifeno, desde que lo inventaron hasta que, y no estamos hablando de una droga cara, porque nunca fue caro el tamoxifeno, desde que lo inventaron hasta que llegó a ser de uso masivo pasaron 35 años. 35 años. Hoy es de uso masivo en todo el mundo. Y es una droga que se inventó en el año 1950. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? La industria farmacéutica está produciendo como nunca en la historia de la medicina y de la oncología drogas todos los años, pero hay más de 50 drogas que se inventan, que son de las drogas que aumentan la sobrevida y que aumentan la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el tamoxifeno en el 1950? Que nos empezamos a enterar que existía el tamoxifeno más o menos en el año 1960, 10 años después que lo habían inventado. ¿Por qué? Porque también la comunicación era mucho más lenta. Hoy inventan una y mañana la inventan en Alaska y mañana en el Polo Sur, del otro lado del mundo, ya saben que eso lo inventaron. ¿Por qué? Porque la comunicación es mucho más rápida. Pero también lo que sucede es que los precios que tienen las drogas son altísimos. Ustedes, a ver, capaz que algunos manejan precios de estas drogas, pero algunas de estas drogas para un tratamiento de un mes salen $15.000. Entonces, y son drogas que no se utilizan 1, 2, 3, 4 meses, o si hay alguien que aquí ha tenido tratamientos de quimioterapia o conoce a alguien, saben que a veces se hace un tratamiento de quimioterapia, 6 series de quimioterapia, es un tratamiento acotado. Las nuevas drogas se utilizan de por vida muchas veces, y de por vida estamos hablando que si aumentan la sobrevida, podemos estar hablando de 5, 6, 7 o 10 años de utilización de estas drogas. Es otro perfil totalmente distinto. Imagínense cuánto sale para el sistema de salud, por un sistema de salud, brindar todas estas drogas a toda la población. ¿Qué es lo que debería suceder? Y esto lo he hablado en la radio y lo hemos hablado en algún momento. Cuando me hablan, capaz que me escucharon hablar en los últimos tiempos a raíz del libro, cuando estas drogas hay que tener el acceso a las mismas por un juicio y hay que acudir a la justicia para poder hacerlo, que no es lo más indicado, pero es un camino para acceder. Los que estamos en el día del juicio es el juez, que va a impartir justicia, va a decir quién tiene que pagar la droga, está el médico tratante, está el paciente, y yo digo lamentablemente está el paciente porque tiene que escuchar toda la discusión y no está en condiciones un paciente de este tipo para escuchar toda la discusión, toda muy verdadera, pero muchas veces no está en condiciones. Está el abogado que defiende al ministerio o a la institución que es la que va a tener que pagar, y está el abogado que defiende al paciente. ¿Quién falta en el paquete?
¿Quién falta entre todos los que nos peleamos ahí, que vos pagás una parte, vos pagás la otra, que el familiar dice, no, yo puedo pagar hasta un 10%, el otro? ¿Quién falta? Falta el que pone el precio, falta el laboratorio, que es el responsable de decir esto vale $15.000 y no lo negocio con nadie, porque no te negocian el precio de un medicamento, a no ser que les compres 1.000 unidades por mes para los 1.000 que vos precisás, entonces claro, ahí es bruto de negocio. Simplemente yo, porque cada tanto ustedes se imaginan, por mi trabajo esto está arriba de la mesa, un día sí y otro también, y a mí me parece que está bien que esté, porque tiene que ver con... Y cuando se habla sistemáticamente, se utiliza la expresión medicamento de alto costo, yo me resisto a usar esa terminología, porque prefiero usar medicamento de alto precio. Exactamente. Porque el costo, yo no lo sé, como para asegurar que el costo es alto y por lo tanto el precio también. A lo mejor el costo no es tan alto, pero el precio sí. Esto tiene que ver con el mercado, oferta, demanda y todo lo que sabemos, ¿no? Exactamente. ¿Saben cuánto es el costo aproximado de un medicamento? Esto cuando se empiezan a producir en masa. No cuando, también hay que respetar lo de los laboratorios, hay un proceso de investigación que son carísimos, que llevan muchísimo tiempo y que invierten millones y millones de dólares en sacar un medicamento que sirva después para las personas y que las pueda ayudar a curarse. Y eso hay que respetárselo porque también es una inversión que el laboratorio hace. Pero en muy corto tiempo el laboratorio recupera lo que invirtió, en muy cortito tiempo lo recupera. ¿Por qué? Porque los enfermos de cáncer hoy en día en el mundo son muchísimos. A nuestro país, para tener la idea nada más, es un enfermo de cáncer cada 3 personas. O sea, de 3 personas, 1 se va a enfermar de cáncer. Vamos a no contar los que estamos acá porque sacamos conclusiones rápidas, ¿tá? Entonces, los enfermos de cáncer son muchísimos y tenemos que habituarnos a que son muchísimos y que vamos o no a hacer mucho lo que vamos a tener esta enfermedad. Entonces, el mercado, entre comillas, para llamarlo de una forma horrible, pero bueno, para entender, es muy grande y se recupera rápidamente. Y después, hay veces que la relación entre el costo y el precio, que bien planteabas tú, Alejandro, son 400 veces más caro de lo que sale producirlo cuando se produce en masa. Entonces, eso es una falta absolutamente ética, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo hoy en día con la comercialización de algunos de estos medicamentos. Y para terminar con la pregunta de quién la envió, ¿por qué cada tanto, yo tengo la impresión que menos que otras veces, pero eso es muy subjetivo, ¿por qué cada tanto hay personas que hacen colectas públicas para tratar determinado cáncer, para ejercitar determinado tratamiento en el exterior? ¿Significa que nuestros médicos no saben hacerlo o no tenemos, dijera mi abuela, las máquinas adecuadas? Mira, me faltó justo hablar de la última pata. El cáncer se trata con radioterapia, con drogas y con cirugía. Y nosotros tenemos un enorme problema en nuestro país en este aspecto. Y es el número de personas que somos en este país. El número de personas que somos en este país. Porque tenemos médicos, exceptuándome a mí, son todos muy buenos los médicos que hay en este país y atiéndanse con el primero que le digan que son todos muy buenos. Están muy bien formados. Tenemos cirujanos que son reconocidos en el mundo entero y tenemos oncólogos que son reconocidos en el mundo entero. Hay oncólogos uruguayos dirigiendo hospitales enteros de Chile, de Estados Unidos, de Francia, y así es. O sea, tenemos gente muy bien formada y muy buena. ¿Cuál es el problema? Somos pocos. Y como todo en la vida, muchas veces el volumen de pacientes que hay en otro lado hace a que en algunas patologías, a mí a veces me ha tocado recomendarle a gente que vaya a atenderse a otro lado. ¿Por qué? Porque hay a veces patologías muy raras en las cuales cuando un cirujano nuestro operó 1, 2 o 3 pacientes en toda su vida, y cirujanos con 20 años de actividad a veces, en otros lugares hay cirujanos que han operado 500 casos y en ese caso sí hay que recomendar. Porque viven en un país o en una ciudad que tiene... Vas a San Pablo, claro, y tenés no solo San Pablo, tenés los alrededores, tenés todo Brasil y tenés América entera que va al sirio libanés y demás. Y muchas veces se pone de moda. Y les cuento lo que me ha pasado, porque me ha pasado. Hace un tiempo, en una consulta, viene la lista de pacientes, veo un paciente, una patología X, se había ido a atender al hospital sirio libanés.
Perfecto, a mí me parece muy bien porque traen información que ayuda mucho. Una patología X con un plan de tratamiento. Bueno, muy bien, vemos el plan de tratamiento. Acá le hubiéramos recomendado exactamente el mismo tratamiento que le recomendaron allá. Las drogas no eran nada raro, eran las mismas drogas. Bueno, es un consejo que muchas veces pasa. Hacen la consulta, vuelven con una opinión, la confrontamos con la opinión que tenemos acá y vemos lo que hacemos. Perfecto, hacemos ese tratamiento. Paciente siguiente. Yo parecía, esto era para jugarle el 5 de oro de hoy, mañana me dice que está lleno. La misma patología, exactamente lo mismo, eran dos mujeres, con consulta en el sirio libanés. Y el tratamiento totalmente distinto al anterior. Mira. Totalmente distinto al anterior. ¿Estaba mal el otro tratamiento? No, estaba bien. ¿Estaba mal este tratamiento? No, estaba bien. ¿Qué es lo que pasa? En medicina tenemos que aprender que muchas veces para una misma patología hay varios tratamientos. ¿A qué voy? No creo que hoy en día, y por la causa que les dije hace un ratito, de que la información vuela en un segundo y la información científica también vuela en un segundo, en cuanto a algo que se confirma, todos tenemos acceso a la misma información en el mismo momento, en cualquier lugar. Entonces, hay mucha gente que le da seguridad ir a otro lugar porque en tal lugar me van a decir y me va a pasar que me voy a curar. Sinceramente, los resultados son los mismos en otro lugar de lo que podemos tener acá y les aseguro, los resultados son exactamente los mismos. Lo que sí hay que respetar siempre, y eso hay que respetárselo a cada paciente y a cada persona, la seguridad que le puede dar un lugar u otro, yo se lo respeto a cualquier paciente que me diga, a mí me da mayor seguridad irme al sirio libanés porque está de moda, porque a fulano le fue bien y por demás. Perfecto, hágalo y usted esté tranquilo y seguro, porque un paciente que tiene un cáncer lo que precisa son certezas, seguridades, porque ya bastante incertidumbre tiene con su enfermedad de qué me va a pasar, qué no me va a pasar, cómo viene o cómo viene la cosa. Entonces, cuanto mayores seguridades, mejor. Pero sepan ustedes y ténganlo bien presente. En Uruguay podemos tratar el 98% de los cánceres que existen de la misma forma que en cualquier otro lugar del mundo. Alguien pregunta si a los perros se les afecta también el humo del cigarro dentro de la casa. Yo supongo que sí, porque también respiran. El cáncer de tiroide en la mujer ha aumentado y agrega, ¿puede ser consecuencia de la mamografía? Muy buena pregunta. El cáncer de tiroides no ha aumentado, es uno de los cánceres que está estables hace mucho tiempo en nuestro país. Las mujeres tienen más cáncer de tiroides que los hombres, pero eso desde siempre que ha sido así. Y en relación a la mamografía hay varias versiones o varias historias que han circulado. La glándula tiroides se encuentra a esta altura, acá en el cuello. La mamografía, cuando se realiza la mamografía, la mama suele estar un poco más abajo. Sinceramente no he visto, y hace años que estoy en esto, especialmente en el tema cáncer de mama, mamografías que lleguen hasta la altura de la glándula tiroides. Hay trabajos científicos que, sin embargo, han dicho que sí, han dicho de que puede haber un aumento del cáncer de tiroides a causa de las mamografías. Son muy poquitos los trabajos que han dicho eso. Estamos hablando de las radiaciones. De la radiación, motivado por la radiación. El vínculo directo no está establecido todavía, ni se puede afirmar que sí, no me animo a afirmar que no. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que pedir, como dicen mucho, un protector para la tiroides y demás? No hay que pedirlo. ¿Por qué no hay que pedirlo? Y se los voy a explicar por otro lado. Si la mamografía fuera negativa para el cáncer de tiroides, mucho más negativa debería ser para el cáncer de mama, que le irradia directamente a la mama. Y las dos son glándulas y las dos tienen consistencias en lo glandular más o menos parecidas. Y la mamografía no es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama. ¿Y por qué no? Las radiaciones sí son un factor de riesgo y hay ejemplos en la historia de que en Chernobyl y demás, grotesco, estamos hablando de cosas absolutamente grotescas, pero que han sido consecuencia de la aparición de distintos tumores. Entonces, las radiaciones pueden ser motivo.
Pero para que la radiación sea un motivo de la aparición de un cáncer hay que llegar a determinado grado de radiación, porque ustedes saben que las tomografías tienen radiación y no todas las personas que se realizan tomografías, a veces varias en la vida por distintas patologías, terminan con un cáncer. No sucede eso. Las placas tienen radiación y no todas las personas que se tienen que hacer placas, y a veces hay que hacer muchas placas, terminan con un cáncer. Pero hay otras radiaciones que sí son peligrosas. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un, entre comillas, volumen de radiación, a una dosis de radiación. ¿Cuántas mamografías en los aparatos que tenemos hoy en día hay que realizarse para que lleguemos al umbral en el cual la dosis de radiación acumulada se convierta en riesgosa para una persona de tener un cáncer de mama? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas? ¿Quién da más? No le van a invocar. Más de 130. Díganme ustedes quién se ha hecho, levante la mano quien se ha hecho 130 mamografías en la vida. Si recomendamos una por año a partir de los 40 en el peor de los casos, 40 más 130 me da como 170, gracias a Dios nos vamos todos antes de los 170, porque sería muy, muy negativo. Si bien arrancamos desde la perspectiva legítimamente optimista y realista a la vez, de que el cáncer, incluso en Uruguay, que en poquito tiempo lo señalaste, el umbral traspasó incluso el 50%, otra forma de ver ese mismo vaso podría ser haciendo hincapié en el vaso vacío, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Y preguntarnos, pucha, pero ¿por qué nos seguimos enfermando de cáncer? O, de otra manera, ¿podríamos hacer cosas que provoquen que tuviésemos menos cáncer y por lo tanto ni siquiera la necesidad de pasar por esta situación, aunque en muchos casos termine con la buena noticia del cáncer curado? Bien, creo que lamentablemente por un muy buen tiempo de la historia de este país y de muchos países vamos a tener que acostumbrarnos a que el cáncer va a seguir aumentando. Lamentablemente creo que tenemos que hacernos esa idea. El cáncer y el diagnóstico del cáncer va a seguir aumentando durante muchos años de los que nos toca vivir a todos los que estamos acá. ¿Por qué? Y también nos vamos a tener que acostumbrar a que va a haber cada vez menos muerte por cáncer al mismo tiempo que aumenta la cantidad de cáncer. Vamos a acostumbrarnos a que va a haber menos muerte por cáncer. El cáncer está destinado a convertirse en una enfermedad crónica curable. Y ese es el destino del cáncer. El destino del cáncer no es que desaparezca. No esperemos que el cáncer desaparezca. No va a desaparecer. Y hay varios motivos para eso. Primero, nos enfermamos de cáncer de la forma como vivimos. O sea, vivimos de determinada forma que nos lleva a enfermarnos más de cáncer y ser el Uruguay uno de los países del mundo que tiene mayor incidencia de cáncer, o sea, mayor cantidad de cáncer en su población. De América Latina somos el país que tiene la mayor incidencia de cáncer. Vivimos tan mal vivimos como para decir que somos el país de América Latina que vamos a tener la mayor cantidad de cáncer. No vivimos tan mal. Entonces, si vos... No voy a responder eso porque a pocas semanas de una elección puede la respuesta llevarse estamos todos muy sensibles. Por eso, estamos hablando de eso, no estamos hablando de Entonces, ¿en qué consiste nuestra calidad de vida? Nuestra calidad de vida, que quizás no es tan calidad de vida. Como el hereditario pesa y mucho, y a eso vamos ahora también. Pero en la forma de vida, a ver, ¿qué hacen los uruguayos cuando queremos festejar algo? ¿Qué hacemos? Comemos. ¿Qué hacemos? Salimos a correr por la Rambla. Claro, sí, salimos. Hay algunos que salimos a correr por la Rambla. Sí. Bueno. Hay algunos que sí. No serán uruguayos entonces. No, somos uruguayos. Salimos a correr por la Rambla o por el Prado. Salimos a correr por el Prado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Y hacemos un asadito.
Y hacemos un asadito, ¿y qué es la tradición? Y hacemos un asadito, todos hacemos un asadito. Y eso capaz que lo hacemos los fines de semana. ¿Y cómo nos gusta el asadito? Con chorizo. Un choricito al pan picadito, no, y la morcilla también no me la saque. Y si la carne tiene grasita, y está quemadita la grasita, es más rica todavía, más rica la grasita. ¿Y qué cal? Y la vaca, el chancho, el pollo, a todo lo que se mueve y anda por ahí, le tiramos y lo comemos. Y eso es parte de nuestra tradición. Y no me lo saquen porque peleo el que me saque el asado del fin de semana. ¿Y cuánta ensalada le ponemos al asado? Poca. Carne con pasto, ¿quién se lo ocurre? Por eso, ¿no? muy poca. Yo tengo un amigo que dice ese pasto. Muy poca. Y ahora volvemos a ese tema de nuevo. Miren, y entre semana, ¿a quién no le gustaría, si no lo hace, a quién no le gustaría comerse una rica milanesa? Y si es una napolitana, mejor todavía. Y si no la comemos porque capaz nos da pereza para hacerla, no sé cuánto, pero si vamos a cualquier lado, ¿quién no le tienta a pedir la milanesa con las papas fritas? ¿A quién? A todos nos tienta, y es riquísima, y es bárbaro, y lo vendemos como así pan caliente todo el tiempo, y nos encanta. Ahora volvemos con esto también. Díganme ustedes, a ver, ¿quién no pelea por un café con leche de mañana? ¿Quién no pelea? Capaz que algunos no. Recordemos nuestra historia de vida. ¿Quién no se mandaba 1 o 2 cafés con leche al día en el tiempo de la escuela? ¿Quién no se lo mandaba? Todos nos mandábamos el café con leche. Y hoy a nuestros hijos les recomendamos que se tomen el café con leche. ¿Está mal el café con leche? No, está bien. ¿La milanesa está mal? Está bien la milanesa, no es problema. Pero vamos a ver cuánto de esto estamos comiendo y cuánto nos está faltando, por ejemplo, en la dieta. ¿Saben cuál es uno de los factores de riesgo más importantes para tener cáncer del tipo digestivo, cáncer de mama, cáncer de colon y algún otro cáncer que anda por ahí? La grasa animal. ¿Cuál de estos elementos que les dije recién no tiene grasa animal? ¿Cuántos de nosotros no hemos comido kilos a lo largo de nuestra vida de grasa animal? Formamos parte de una sociedad que vive comiendo un montón de cosas muy buenas, pero mucha grasa animal. El 35% de los cánceres que tenemos los uruguayos depende de nuestra alimentación, y especialmente de la alimentación que viene vinculada a la grasa animal. Y además juntamos, porque lo señalás en el libro con capítulos específicos, 2 otros factores, alcohol y sedentarismo, ¿no? También, que son otros 2 factores de riesgo que también tienen que ver. El alcohol es importante por una razón simple. El cáncer es una enfermedad que tiene un proceso inflamatorio, el estado inflamatorio del organismo, que es muy complejo de explicar, pero créanmelo que es así, es el estado que favorece la aparición del cáncer. La obesidad es un estado inflamatorio crónico que tiene la persona. La persona gorda, él no es gordo, es un amigo robusto. Es un amigo robustito. Entonces, ahora que falta que me digas que soy petizo también. No, eso no, porque ahí nos toca varios, ahí no me meto. Pero la obesidad, el sobrepeso, es un estado inflamatorio que favorece una cierta inestabilidad en las células que puede llevar a que fácilmente se desarrolle un tumor, más fácilmente que una persona flaca. Y somos obesos, somos muy obesos. El 15% de nuestros niños son obesos, el 15%. Más del 60% de los adultos son obesos en nuestro país. Y ¿sabés que yo me acordaba que cuando nosotros éramos niños, qué buena memoria tenés. Porque por alguna razón a mí no me gustaba, pero me voy a tomar el café con leche. Justamente una merienda muy típica, porque plata para los bizcochos te diría que casi nunca había, y además es malo también, ¿Tienen grasa? Pan con manteca y azúcar. Pero era pan con manteca y azúcar. Recuerdo a mi hermana comiendo, ¿verdad? Y entonces, pero uno podría decir, y sin embargo parece que la obesidad infantil es una realidad más de nuestro tiempo que de aquel. Y ahí es donde entramos al otro factor que tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? Claro. Quizás niños más quietos que los que hubo antes.
Exacto. Vamos a la historia de la humanidad. Uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, para mi gusto, además de poder el fuego transportarlo de un lado para el otro y manejarlo, para mi gusto ha sido la rueda. Imagínense lo que sería la humanidad sin la rueda. No digo la rueda de los autos, digo el mecanismo redondo que gira en un eje. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite todo, absolutamente todo. Tenemos luz porque hay un eje por allá dando vuelta con el agua, y el viento está dando vuelta a ejes, y nos transportamos porque hay ruedas, y salen aviones porque hay ruedas, y todo el petróleo que hay en el mundo está en función de hacer girar cosas. Entonces, el hacer girar cosas, ¿qué nos ha permitido? Grandes cosas, inclusive quedarnos sentados y que las cosas giren y nos lleven de un lado para el otro. Y cuando inventamos la rueda, lo que inventamos fueron un montón de enfermedades propias de quien dejó de moverse. Porque antes caminaban. Nuestros padres, en los tiempos, caminaban. ¿Qué va a hacer? Y caminaban de un lado para el otro y no sé qué. Y no los conocimos, pero estoy seguro, ahí gordos no habían, ¿eh? Ahí no había ni un gordo. Ahora, cáncer tampoco. Había muy poco cáncer. ¿Se puede relacionar algún tipo de cáncer con situaciones emocionales? Pregunta alguien. Bien, muy buena pregunta. Tengo que contestarles que no, pero que capaz que sí. Claro. Porque a nivel científico, que es donde me tengo que parar, les tengo que decir no. Discúlpenme, pero no. No. Porque lo emocional corre por una vía que no está demostrado que impacte de tal forma en el organismo que le haga provocar un cáncer o que aparezca un cáncer. Pero por otro lado me tengo que parar en la realidad y tengo que decirle cuántas personas hay que han tenido situaciones muy complicadas en su vida, afectivas y demás, y que después de esas situaciones se despierta un cáncer. Y entonces ahí me gusta usar la palabra se despierta un cáncer. Lo que sí es seguro es que el cáncer, y hoy en día lo tenemos cada vez más claro, el organismo tiene formas de defenderse, y defenderse con células que actúan para protegernos. Algunos de los glóbulos blancos funcionan para protegernos, y es la inmunidad que tiene el organismo. Y esa inmunidad sí se puede ver afectada muchas veces por razones psicológicas, por razones psíquicas, y la inmunidad de las personas puede bajar afectada por las razones psicológicas que seguramente la persona que hizo la pregunta estará pensando. Ahora, cuando por alguna razón la inmunidad baja, y esta puede ser una causa, el cáncer encuentra un lugar propicio para poder desarrollarse, para poder despertarse. ¿Es el evento psicológico el que despertó el cáncer? No, no lo es. Pero el evento psicológico sí impactó sobre las defensas que tiene ese organismo, que después pudo quedar abierto a la posibilidad de que un cáncer se desarrollara. ¿Y por qué tengo que afirmarme de que no? Un evento psicológico, por más importante que sea, no es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Porque eventos psicológicos fuertes tenemos todos a lo largo de la vida, y no todas las personas desarrollan un cáncer después de un evento psicológico, una muerte, una separación, un desengaño, lo que sea. Entonces no todas las personas lo desarrollan. Pero sí todas las personas que tienen alguna disminución importante en sus defensas tienen una chance mucho más importante y más alta de poder desarrollar un cáncer. Estamos en el último tramo y hay dos asuntos sobre los cuales quiero que nos cuentes algo, pero en todo caso da la sensación, por algo que señalaste al comienzo, el miedo como un factor inhibitorio que termina siendo paradójicamente cómplice de lo que queremos evitar, ¿no? Porque mientras más tarde nos enteramos, menos chances vamos a tener de pelear. Pero incluso también hay desde otra perspectiva, casi de una perspectiva semántica, cómo nos costó como sociedad, yo supongo que a Uruguay, pero también a buena parte del mundo, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? A tal punto que yo soy de la generación donde mi viejo se encontraba con un amigo y aludiendo a la enfermedad de un amigo, decían, tiene el bicho. Tiene el bicho. Yo recuerdo de niño escuchar eso, el bicho, ¿no? A los diarios y canales de televisión, hoy día incluso, menos. Una terrible enfermedad, una enfermedad innombrable, todas aquellas vueltas, ¿no? Para nombrar las cosas por su nombre. Y cuando vos no nombrás las cosas por su nombre, tenés menos chances de enfrentarlas, ¿no? Sí.
hablando de cáncer o de lo que sea, ¿no? Hay gente que se indigna porque dice que, bueno, que una persona es muy humilde. Ah, no, lo que quiere decir es que es muy pobre. ¿Y por qué le dice humilde al pobre? Si nos molesta la pobreza, tratemos de combatir la pobreza. Ahora, si la llamamos de otro nombre, a lo mejor hasta seguimos conviviendo con ella y no nos molesta tanto, ¿no? Me da la sensación que esos aspectos, igual lo quiero decir ahora, porque siento que hemos avanzado. Sí. Desde una perspectiva histórica hemos avanzado, ¿no? Sí, sin duda. El cáncer es sin duda una enfermedad que no se la nombraba. En términos médicos, muchas veces le decimos neoplasma, para que el paciente no se dé cuenta que estamos hablando de que tiene un cáncer, o cuando escribimos un pase a paciente portador de neoplasma o proceso polimitótico, o para que el paciente no se entere de que tiene un cáncer cuando se le quiere esconder. Yo creo que eso respondió en el caso del cáncer a lo que hablábamos al principio de la vinculación directa con la muerte. Cuando una persona, hasta dónde llega esto, ¿no? Cuando una persona está sana, cualquiera de nosotros hoy en día, aparecemos como que estamos sanos, como que no tenemos, o capaz que alguno tiene en este momento un diagnóstico de cáncer y está en tratamiento o está en los primeros pasos. Pero pónganle que no, que todo lo que estamos acá no. Entonces, yo hoy vengo y les pregunto, ustedes, cuando tengan un cáncer, van a querer saber qué tienen, qué les va a pasar, qué les vamos a hacer, qué tratamiento les vamos a hacer, cuánto les queda de vida, y no sé qué. Seguramente la mayoría me va a decir, sí doctor, yo quiero porque tengo cosas para arreglar, quiero hacer lo que todos diríamos cuando estamos sanos. Ahora, yo tengo acá, permiso, un papelito que es el examen que alguno de ustedes se hizo hace 3 días porque pasó que apareció una leve sospecha de que capaz que tenés un cáncer de riñón. Y yo acá tengo la respuesta a tu cáncer de riñón. ¿Quién quiere saber, siendo que esto es de cada uno de ustedes, y que puede decir que hay un cáncer de riñón, qué le vamos a hacer, cuánto les queda de vida y demás? Capaz que la mayoría, cuando se ponen adelante, me va a decir, no quiero saber de nada de eso. Superman, que es un personaje fascinante, puede con todo menos con la kriptonita. Y el que inventó Superman para mí fue un fenómeno, porque el que puede con todo hay algo con lo que no puede. ¿Y qué hace Superman con la kriptonita? Le pasa lejos porque le tiene miedo a la kriptonita, porque sabe que la kriptonita lo puede embromar. Y sabe que la kriptonita puede llegar a tener la posibilidad de sacarle todos sus poderes. El cáncer es como la kriptonita para Superman. Lo que pasa es que todos somos Superman lejos de la kriptonita, pero cuando se acerca a la kriptonita, Superman tiene miedo. Y a Superman se le van las fuerzas, y se le van los poderes, y no puede atajar un avión, y no puede con la mirada traspasar absolutamente todo. El cáncer tiene ese efecto todavía. Cuanto más digamos a la kriptonita, quiero ser tu amiga, porque capaz que es mentira. Cuanto más tengamos la capacidad de decir, quiero saber lo que dice ese estudio, porque por más que diga que tengo un cáncer, sé que tengo la chance de poder ganarle a esta enfermedad, y créanme, todos tenemos una chance para ganarle al cáncer. Hay que descubrirlo cuando es chiquito. Y descubrirlo cuando es chiquito sigue siendo un cáncer, pero es chiquito. Y le podemos ganar. Y hay políticas preventivas que podemos tener, distintos factores de riesgo, en los cuales no tenemos que acercarnos, tenemos que alejarnos de esos factores de riesgo. Un factor de riesgo es una sustancia que está ahí, que es como la kriptonita, si te la acercás te va a afectar. Ahora, si vos le pasás lejos, lo manejás, capaz que te afecta menos. No quiero dejar de hablar de los rayos ultravioletas y el verano. ¿Quién no sabe que en el verano de 11 de la mañana a 5 de la tarde no hay que estar al rayo del sol, porque a la larga te podés agarrar un melanoma, en definitiva, para decirlo bien claro? Todo el mundo lo sabe. Vayan a cualquier playa en verano, todos lo saben, pero nadie lo hace, nadie se pone lejos de los factores de riesgo. Entonces, manejemos los factores de riesgo, que manejando los factores de riesgo vamos a manejar el cáncer.
Diagnostiquemos temprano esta enfermedad que lo vamos a poder manejar mejor. El cáncer, desde que empieza hasta que da síntomas, me da tiempo. Los cánceres más frecuentes, el de próstata en el hombre y voy al de mama en la mujer, que no hablamos nada, es un cáncer que me da tiempo y la mamografía lo descubre a tiempo en ese periodo en el cual si me descubre un cáncer, una mamografía y yo no la toqué en la mama, no toqué esa lesión, a ese cáncer le gano y me curo. Y eso pasa con la mayoría de los cánceres más frecuentes que tenemos en nuestro país. Todos tienen factores de riesgo conocidos que podemos manejar y todos tienen estudios que lo podemos diagnosticar tempranamente. Para no entrar en detalle, en el libro está ahí. Si escuchan a él y el programa que viene después de él, los lunes y viernes, se los digo. A ese escúchenlo, pero... apenas los últimos 5 minutos. Que habla de fútbol los lunes. Pero, a ver, el cáncer lo manejamos manejando los factores de riesgo, manejando el diagnóstico temprano y no siendo cómplices del cáncer. ¿Cómo no ser cómplices? No le tengan miedo. No le tengan miedo. Si les toca, se pueden llegar a curar. Agarrémoslo temprano y démosle una buena paliza. Les quiero decir ya en el final, porque estamos en el final y tenemos que hacer el sorteo, dos cosas. Que el libro de alguna manera recoge el insumo que semana a semana Álvaro hace en su audición radial de hacemos el chivo, los lunes y los viernes a las 12 del mediodía. 12:30. 12:30. Lunes y viernes en el 98.7. Este es como un resumen temático y quiero decirles que va el grano de los temas, está contado en un lenguaje muy llano, muy coloquial, muy entendible, justamente para evitar tener miedo, ¿no es cierto? Y bueno, desde la histórica pregunta ¿qué es el cáncer? Desde los distintos tipos de cáncer, próstata, mama, páncreas, cuello de útero, colon, pulmón, también las líneas de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugías. Hay un último capítulo que me parece interesante, también con un cierto rasgo polémico en el sentido de la incursión en la materia religiosa, pero ya lo dije en el comienzo, además he sabido, Álvaro es un hombre de fe, acompañar el sufrimiento, yo lo leí con mucha atención, y también habla de otros asuntos que van desde la breve definición del virus, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, la prevención, el tiempo de esperanza, cosas que de alguna manera estuvo arriba de la mesa, pero también incluye una entrevista personal, ¿verdad?, de Abella, ¿no? Sí, Francisco. De Francisco Abella, que además es el editor del libro a propósito de los contenidos de las distintas audiciones de Álvaro, que me parece que es muy interesante porque nos muestra la peripecia personal de Álvaro que ayuda a entender su dimensión no solo profesional, no solo ciudadana, sino también filosófica, humana, ¿por qué no?, ideológica, acerca de un montón de asuntos que me parece que son muy útiles. Pero no quiero ser descortés con las personas que mandaron sus mensajes. Se estudia lo suficiente, pero estamos casi en el final. Se estudia lo suficiente y se controlan los efectos secundarios de los medicamentos que provocan más trastornos de lo que evitan, creo que quiere decir, o de lo que curan. Es decir, si está estudiado eso. Sí, a ver, la gran preocupación que tenemos los oncólogos durante un tratamiento es, por un lado, indicar el tratamiento que sabemos le va a hacer bien al paciente para que disminuya el tumor que tiene, y sabemos muy bien que las drogas oncológicas tienen efectos secundarios que son lo que nos saca la tranquilidad todo el tiempo. Uno diría, bueno, si las drogas oncológicas no tuvieran efectos secundarios serían bárbaras, pero lamentablemente los tienen. Ahora, un oncólogo tiene que quedarse tranquilo y contento, entre comillas, cuando aparecen los efectos secundarios. ¿Por qué contento cuando a un paciente le aparecen vómitos, se le cae el pelo y demás? Porque a veces es la única forma que tiene el médico de medir que esa droga está haciendo lo que yo quiero que haga. Porque muchas veces no tengo cómo medir el efecto que una droga está haciendo. Por ejemplo, una paciente tiene un cáncer de mama, le operan el cáncer, le sacan el tumor, ya no tengo más tumor, pero tengo que hacer un tratamiento porque ese paciente tiene una posibilidad de que la enfermedad le vuelva, y para que la enfermedad no le vuelva le tengo que hacer el tratamiento. Y no tengo dónde medirlo, estoy haciendo un tratamiento a ciegas contra la posibilidad de que vuelva. Entonces,
dónde tengo para medir, cuando aparecen los efectos secundarios me empiezo a quedar muy tranquilo de que el paciente está recibiendo la droga que tiene que hacer. Sí, es un clásico, ¿no? Es un clásico del tamoxifeno. Sí, eso. Pero ahí es donde hay que poner en la balanza, ¿no? El tamoxifeno y todas las drogas, entre el beneficio que me dan y el no beneficio de los efectos secundarios. El beneficio siempre va a ser mayor. Drogas que no sean más beneficiosas en lo que hacen que en los efectos secundarios, esas no se usan. Bien, no, por supuesto, alejadísimo de cualquier pretensión vinculada a cuestiones científicas y muy particularmente de la medicina. Quiero decir que desde una mirada un poco más amplia y filosófica, no es otra cosa que la propia vida. Cada decisión que uno toma de cualquier naturaleza, de cualquier tipo y en cualquier circunstancia implica ganar unas cosas y perder otras. Y esa decisión, ejercicio de la libertad, es lo que hace que todos de alguna manera también seamos diferentes, ¿verdad? Yo si me quedo más tiempo en mi casa, estaré más con mi hijo, pero de pronto tengo menos ingresos, por decir una cosa que todos, y así constantemente. Y eso, a mí, se los digo como amigo, ya que nos vemos todas las semanas, me resulta fascinante. El libre albedrío relativo, porque hay veces que las personas no pueden elegir, que gozamos y que tenemos, ¿verdad? Por eso yo tengo tanto respeto para el Dios de Álvaro, porque en todo caso nos permitió el libre albedrío. Y eso es bárbaro, porque hay un Dios que te dice, si querés cree y si no querés no crees. Y eso me parece que es fundamental teniendo en cuenta la libertad del ser humano, ¿no? Y siempre lo descato y por eso me siento tan hijo de esta civilización de la que formo parte. Gracias, doctores Vázquez, dice este mensaje. Soy una mujer que le ganó al cáncer de mama gracias a un gran oncólogo, el doctor Tabaré Vázquez, y seguí con el doctor Alvarito Vázquez hace 23 años. Además, dieta sana, consejo del doctor Vázquez, lo dice alguien que está por aquí. Y ya casi en el final, yo haría muy mal mi trabajo, pero en realidad mi condición de ciudadano de la República, si no te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu papá? Bien, bueno, como todos saben, el diagnóstico de cáncer de pulmón, que fue una sorpresa. Mi padre fue tabaquista en su juventud y hace 50 años o más que no fuma, y tuvimos la sorpresa de un tumor tabaco dependiente. Con lo cual, bueno, fue una sorpresa, pero dentro de todo tomado tiempo, él está muy bien, terminó con su tratamiento de radioterapia, que era el tratamiento indicado para una persona de 80 años casi, como en enero va a tener, y ahora estamos en la etapa en la cual estamos esperando para hacer las evaluaciones que hay que hacer, que quienes conocen de esta enfermedad saben que se evalúa al tanto tiempo determinado los tratamientos. En esa expectativa, y estaba muy bien, siempre estuvo asintomático, nunca tuvo un síntoma de absolutamente nada de su enfermedad, del tratamiento tampoco, un poco de cansancio, que es lo que da la radioterapia, pero no más de eso. Y una vez que se haga esa evaluación, para la cual se necesita tiempo, como acabas de decir, ¿estaríamos en puertas de continuar con otro tratamiento? ¿No? O en fin, ¿cuáles son los posibles escenarios que se despliegan? Es como todo, si no hubiera nada nuevo, no habría que hacer nada más. Si apareciera alguna cosa nueva, ahí se afrontaría a ver qué hay que hacer. Él se hacía rutinariamente exámenes de sangre habituales. En su función como presidente de la República había algún examen más que como oncólogo él se pedía por las dudas, algún marcador tumoral en sangre, y apareció uno alterado un día, se repitió al tiempo y a la semana apareció alterado nuevamente, ahí se hizo la tomografía y allí se confirmó que había una imagen en el pulmón. Sé que ya lo respondiste de alguna manera con la pregunta anterior, pero como me consta, y seguramente a vos también, que fue algo que surgió casi espontánea y popularmente, la hipótesis de que el despertar de ese cáncer pudiese estar vinculado a la enorme tristeza por la muerte
¿verdad? Es Sí, algo sí, sí. que... No, sí, sí. No tuvo ni en la secuencia ni nada, no tuvo ninguna vinculación. Mi madre falleció sin saber nada. No, me alegro y Dios sigue haciendo las cosas bien, gracias a él sigue haciendo las cosas bien, así que está para ella una tranquilidad y para mi padre también que ella se fue sin saber lo que a él le estaba pasando. Inspirado en tu libro, te propongo públicamente que en mi programa de radio agendemos para alguna vez una charla que tenga como título Diálogos entre la ciencia y la fe. Bien, bárbaro, me parece muy buen tema. Pero quiero decir que es un aporte que tu libro hace a propósito sí. de las cosas que decís, que me parece que son interesantes de conversar. ¿Sí? Me parece muy bueno. Muy bien. Muy bien, fenómeno. Gracias por compartirlo. En todo caso, ya invitemos, la presentación del libro ocurrirá el sábado 12, ahora de octubre, a las 20 horas, en la Feria del Libro, en el Salón Dorado. Bien, muy bien. Sábado 12, 20 horas. Álvaro, muchas gracias. Un gusto, ¿verdad? Muchas gracias a ti, gracias a todos.